indicadores cae 6%, el tipo de cambio del peso se deprecia más de 4%. El último día, o el día más reciente que la bolsa mexicana tuvo una caída parecida, fue en 2020, cuando empezó el COVID. Es decir, esta reacción viene siendo comparable con lo que ocurrió cuando entramos de lleno en la pandemia del COVID-19. Esta reacción de la bolsa, ¿a qué lo atribuyen tus analistas? Tú mismo, desde luego. Creo que hay dos cosas. La primera es, ya lo habíamos comentado en este espacio, Pepe, los inversionistas creo que quizá pecaron de exceso de confianza respecto al proceso electoral. Decían, no hay ninguna sorpresa. Ya damos por descontado que Sheinbaum gana y todo lo demás, básicamente ellos tenían una especie de escenario de continuidad con moderación. ¿Qué es lo que ocurre con, sobre todo, los resultados en el Congreso? Que no estaban preparados para la incertidumbre que genera esta mayoría calificada. Te entiendo. Lo primero que viene... Claro, lo primero que viene, ¿qué va a ser? Sí. Que lo primero que todo mundo trae en la cabeza es el famoso Plan C. Y fundamentalmente tenemos, por lo pronto, una reacción, yo diría, quizá una sobrereacción de los mercados que contrasta con el optimismo, la calma casi excesiva previa a la elección. No solo no había habido nerviosismo, sino había habido, yo diría, muchísima calma, casi optimismo previo a la elección. Me gustaría poner las cosas en perspectiva y decir, vamos dándole algo de tiempo a los mercados a que digieran, al propio gobierno, próximo gobierno, a que empiece a hacer los anuncios pertinentes, y vamos a ver en ese sentido qué tanto lo ocurrido ayer en las elecciones va a significar una montaña rusa para los mercados, o fue solo literalmente una especie de ataque de hipo. Yo creo que cuando uno piensa en términos de gobierno, piensa en términos del avance de la mancha delincuencial. Es una mancha que ha ido avanzando en los últimos 5 años, de manera importante, en la bestialidad de esa criminalidad que alcanza niveles que asustan. Lo que ocurrió, por ejemplo, con un aspirante, en el caso de Guerrero, con su esposa, asesinados, destazados. Entonces, cuando uno observa ese comportamiento del crimen organizado, cuando uno observa la ineptitud y la mediocridad de muchos de los candidatos, pienso en Rocío Nale, que manejó el tema de la refinería Olmeca con un sobrecosto impresionante y que hasta hoy no produce nada y sin embargo es electa en Veracruz. Cuando uno observa la corrupción que se ha denunciado de los hijos del presidente de la República, el tráfico de influencias, los contratos a la gente alrededor, cuando uno observa la precariedad del sistema de salud, cuando uno observa todo eso, dice, ¿y qué diablos explica el resultado electoral? Y yo creo ¿Qué diablos lo explica? Yo creo que se explica, por una parte, porque somos una sociedad profundamente desigual. Es decir, en eso tiene mucha razón el presidente y tiene mucha razón quienes critican este sistema como un sistema profundamente injusto, un sistema que no ha logrado atender a los pobres y a los más pobres. Entonces, ahí tenemos por un lado un argumento de esta polarización que se ha visto crecientemente en los últimos años. Pero además, recuerdo una frase de Valéry Giscard d'Estaing, que fue ministro de Finanzas de Francia y presidente de Francia. Es una frase muy cínica, pero Giscard d'Estaing decía, el problema no es que haya pobres, el problema es que hoy saben que lo son. Es decir, que una cosa es mantenerte en la pobreza y sentir que así es la vida, que así es el mundo, y otra cosa es
que haya elementos ideológicos que te digan, eres pobre porque hay quien te ha estado explotando. Entonces el presidente mueve esos sedimentos de resentimiento social y naturalmente que eso es uno de los factores que contribuyen a explicar este proceso. No es el único, desde luego, está la precaria cultura cívica de muchos mexicanos. Es decir, cuando se estudia la cultura cívica, que es la relación que tienen los habitantes de un pueblo con sus autoridades, con la política, en el caso mexicano hay un segmento muy amplio de mexicanos a los que los teóricos de otra época llamaban el mexicano cínico o ambivalente. El mexicano de, no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay. El que no tranza no avanza. Está bien que roben, pero que salpiquen. Entonces, hay un sector el que no vive del presupuesto vive en el error. Vive en el error. Exacto. El año de Hidalgo, el año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza. Creo que eso será un proceso rápido, que tomará tiempo para tener impacto, pero efectivamente el presidente ya anunció hoy que él va a presentar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se van a remover a los ministros en activo, se va a convocar una elección extraordinaria en 2025 para elegir a los nuevos nueve ministros de la Corte, como dice la propuesta. Podrá haber matices de quiénes pueden competir, cómo, pero esa es la propuesta original y esa es la campaña que hizo Sheinbaum, es decir, la gente votó por ese modelo y creo que de la mano de eso vendrá además la desaparición de algunos órganos autónomos, probablemente venga una reforma electoral para modificar las atribuciones del INE, también para elegir a sus consejeros por voto popular, y creo que eso al final va a llevar a un proceso de concentración del poder en los próximos años. Creo que lo que dijo ayer Sheinbaum o lo que va a proponer es yo voy a dejar que las inversiones sigan floreciendo, que las empresas hagan dinero, que haya una economía rentable y yo manejo la política en un modelo de concentración del poder. Yo creo que esa dualidad de economía abierta con política cerrada, lo que yo he llamado el neoliberalismo autoritario, es probablemente el modelo de economía política que siga México en los próximos años, Pepe. ¿Qué te parece esto que exhibieron ayer los partidos políticos cuando salen a pronunciarse triunfadores? Llegó un momento que teníamos 2 gobernadores en cada estado donde hubo elecciones, incluida la Ciudad de México. Teníamos, es decir, todo repetido, porque todos se proclamaban triunfadores, incluso las candidaturas a la presidencia. Sí, eso ha ocurrido en todas las elecciones locales en México, en la presidencial, es una tradición, es fruto de que la información pues es inexistente al terminar la jornada. Es una forma de mapachismo, ¿no? Es una forma de mantener viva la esperanza, es decir, es una combinación de cosas. Así lo hizo López Obrador en 2006, yo lo recuerdo muy bien, así ocurre siempre. Afortunadamente a las pocas horas se saben los datos oficiales y esto ya pasa a solamente ser anécdota. Pero creo que el dato central de ayer es el triunfo apabullante, contundente, yo diría el fin de una época. Tuvimos durante 20 o 30 años un modelo que buscaba acotar y controlar el abuso del poder. Ahora estamos pasando a un modelo que busca concentrar el poder para transformar la realidad. Es otra visión de la política, otra visión de la sociedad, y creo que ese es el dato fundamental junto con otro que quisiera resaltar. La oposición perdió la narrativa. En esta elección buscó tener una narrativa que me parece pertinente, que es la de decir que la democracia requiere acotar el poder y que además hay un plan de inseguridad, pero no tuvo eco en la población, no tuvo eco, y no solamente no tuvo eco, como acaba de comentar Alfonso Zárate, se eligieron por márgenes enormes a personas que habían sido señaladas de corrupción, como es el caso de Nala en Veracruz. No tuvo impacto el señalamiento de errores que ha tenido este gobierno. La gente votó por una idea de continuidad, la gente votó masivamente como una suerte de revancha social, creo yo. Creo yo que sí había voto oculto, pero el voto oculto era a favor de Morena, no por miedo a Morena, era al revés. Entonces creo yo que hay un mandato político, democrático claro,
y creo que ese mandato es concentra el poder, transforma la realidad, mantén este modelo de gobernabilidad basado en apoyos sociales, en la militarización del país. Ese es el modelo para personas como yo, como otros, como tú, como quienes nos escuchan. Este es un modelo que plantea riesgos, pero la gente claramente está contenta, quiere continuidad, y esa es la voz de la gente. Y quienes creemos en la democracia, pues tenemos que aceptar esto como un veredicto claro, contundente, que podrá no gustarnos, pero pues es la voz de la mayoría, Pepe. Se justifica. Tres elementos fundamentales. Uno, la política identitaria que ha logrado desarrollar el presidente y ella, es decir, ustedes contra nosotros, muy exitosa, ¿no? Ella habla del mejor país del mundo, creo que eso pegó. Segundo, la gente tiene una percepción de que su economía ha mejorado y eso es un hecho constante y sonante. Y tercero, tienes una oposición absolutamente desmovilizada y disfuncional. Por tanto, cuando tienes esos tres elementos convergentes, la posibilidad de un triunfo tan amplio como el que ella ha tenido se da. Ha ayudado también que se presentó como una mujer disciplinada, como una mujer muy racional. Es curioso que en los tiempos en los cuales tenemos un presidente tan extraordinariamente jacarandoso, si me permite decirlo así, ahora el contraste de una mujer contenida, racional. Veía algunos noticieros europeos diciendo, no, es que esta señora es doctora en física, esta señora sí va a entrar a la lógica política con un elemento racional. Pero es que no conocen a los mexicanos. En contraste con López Obrador, claro. ¿Para dónde va, crees tú, para dónde va a venir el gobierno de Sheinbaum? O preguntado de otra manera, ¿es justificado que aquellos que no votaron por Morena, que fueron varios, no pocos, tengan miedo y estén argumentando quizá la comisión de un fraude? Hubo una elección dispareja, cancha dispareja, elección de Estado, eso es es evidente como esta mesa, pero atrás, lo que no vimos. ¿Crees tú que hubo fraude? No creo que haya habido fraude, creo que hubo movilización y reconstrucción de un partido hegemónico, utilización masiva de los recursos públicos para fortalecer una candidatura, pero cuando ganas con el 60%, Pepe, y ganas en todos los sectores, hombres, mujeres, ricos, pobres, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, hasta Yucatán se llevaron, el triunfo es tan arrasador que ninguno de los variables te explica por sí sola lo que ocurrió. No puede haber unanimidad y yo veo que hay por resolver una situación, una circunstancia que posiblemente le va a dar el verdadero rostro a la futura administración. No nos olvidemos que hoy todo el poder de este país está en las manos del presidente de la República. El poder que se puede ejercer es el único poder que existe. No existe el poder de que yo voy a poder. No, existe el poder que hoy puede. Y el presidente hoy puede. ¿Por qué? Porque puede. Pues porque para eso tiene la representación nacional y para eso tiene el control de todo lo que él ha controlado, incluyendo el proceso de sucesión presidencial y el impulso de la candidatura de una persona que él escogió para continuar con su obra, no con la obra nacional, no con la historia de México, no, con la obra que él ha dejado sin terminar en 3 o 4 pequeños aspectos, algunos de los cuales están esperando el turno legislativo en esta legislatura. ¿Qué viene? No en la siguiente. ¿Qué viene? Bueno, si le vamos a creer al presidente de la República, ¿qué viene en ese terreno? Él ha dicho que se va a reunir con la doctora Sheinbaum para revisar las iniciativas, a ver cuáles podemos impulsar. Aquí ya la conjugación en plural, podemos impulsar, ya no es como él siempre habla cuando habla de sí mismo. Nosotros somos muy buenos, quiere decir yo soy muy bueno. El tono plural de la majestad soberana, el majestático, que le llaman los que saben de gramática. Aquí es ella y yo. ¿Qué podemos impulsar? Bueno, pues van a impulsar lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque no hay discrepancia ideológica, no hay discrepancia programática en estas materias que la doctora Sheinbaum ya dijo desde hace varias semanas que iban a ser parte sustancial de su programa de gobierno. Entonces el presidente dice, por otro lado, yo no me voy a meter
No, pues ya se metió y le ha dejado para una etapa de transición. La transición es entre el que se va y el que llega, y la transición siempre se hace pues con dos grupos que se ponen de acuerdo. Un grupo saliente que le explica al grupo entrante pues dónde se guardan las cosas y estas llaves qué cajón abren, y esta es la combinación de la caja fuerte. Ahora la transición se hace entre el secretario de Hacienda y la futura presidenta. Entonces, Rogelio Ramírez de la O pidió que lo dejaran estar allí y el presidente dijo, sí, cómo no. Y la doctora también le dijo, sí, cómo no. Entonces, el señor Rogelio Ramírez de la O, como corresponde a todo tesorero de la nación, es una monedita de oro. Todo el mundo... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.